Hoy me parece muy oportuno hablar de probabilidades pequeñas, especialmente aquellas que tienen que ver con riesgo, su comunicación y el impacto que esta comunicación tiene en el actuar de las personas. Esto me servirá también para introducir el concepto de micromuerte. Pero antes quiero retrotraerme un poco para incrustar este asunto dentro de un problema más amplio, que es el del numerismo. Tiene un libro John Allen Paulos, El hombre numérico, ya es un libro bastante viejo, en el cual se discuten todas estas cuestiones de cómo, o estos problemas, ¿no? De cómo la gente, por ejemplo, pues vive en un mundo lleno de números que llegan por todas partes y sin embargo no reacciona o primero no los interpreta debidamente y segundo no reacciona de la manera que cabría esperar dado el nivel de educación que se supone que tenemos y particularmente educación en cuestiones numéricas. Tenemos matemáticas desde primer grado hasta la universidad y más allá, muchos de nosotros. O además de diagnosticar este problema y describirlo y tal, Paulos pues da una serie de recomendaciones. Algunas de ellas son, por ejemplo, pues familiarizarse con números y además no con números en general, sino con números en ciertos contextos y ciertas escalas. Por ejemplo, distancias, ¿no? Pues él recomienda pues tener cierta idea de cuando se hable cuántos, por ejemplo, 100 metros, tener una idea de cuántos son 100 metros, ¿no? Tener ubicado una distancia que son exactamente 100 metros para poder relacionarlo. Bueno, esa es muy sencilla, un campo de fútbol, por ejemplo, ¿no? Para muchos de los fans. O un kilómetro, ¿cuánto es un kilómetro? O 10 kilómetros, 100 kilómetros. Y lo mismo para áreas, ¿no? ¿Cuánto es un metro cuadrado? Esa es sencilla, 100 metros cuadrados. Lo puedes comprar con una casa, una hectárea, 1 kilómetro cuadrado, 10 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto ocupa Madrid? Y realmente hace falta familiarizarse con números prácticamente en cualquier, no sé si llamarlo dimensión, en cualquier tipo de unidad, ¿no? Y entonces en ese mundo vivimos mucho más no sé cómo decirlo, asentados, cómodos, cuando hablamos de números y de alguna manera podemos relacionarlo con magnitudes que no son habituales. Probabilidad o con asuntos que tienen con incertidumbre, pues también 50% es probable, improbable, la probabilidad de que llueva, que no llueva, se puede considerar más o menos próxima. Podemos de alguna manera operar instintivamente con ese tipo de cifras, ese tipo de magnitudes. Y una cosa muy distinta sucede cuando hablamos de probabilidades pequeñas. Es manifiesto, es una cosa súper estudiada. Y es una especie como de punto ciego en nuestra manera de razonar. De vez en cuando pasan sucesos pues que la gente pues no acaba de comprender del todo, ¿no? Por ejemplo, hubo una discusión que igual no es muy conocida de muchos de los que vean este vídeo, pero que sí que rondó los ámbitos en los que yo me muevo sobre, por ejemplo, la probabilidad de que Leicester ganase la liga inglesa hace unos años, ¿no? Cuando las apuestas le daban una probabilidad de 1 entre 4.000, ¿no? ¿Qué significa? Que se realice un evento que tiene una probabilidad entre 4.000 de ocurrir, ¿no? Realmente la gente ve esos números y dice, esto es imposible, esto es una cosa que no va a suceder, y luego va y ocurre, ¿no? Existen mecanismos un poco al estilo de lo que proponía Paulos para convertir ciertas probabilidades pequeñas en otras unidades que a lo mejor la gente entiende en ciertos contextos. Por ejemplo, podemos pensar un evento que ocurre en un día concreto con la probabilidad del 1%, que ocurre el 1% de los días. ¿Eso es mucho o es poco? Pues uno puede pensar, 100 días son 3 meses, pues es una cosa que ocurre típicamente cada 3 meses. O 1 entre 1000, pues sería 3 años, ¿no? 3 años son unos 1000 días. Pues dices, esto es un evento que ocurre cada 1000 días. O para ver cómo de improbable es, una inundación, una inundación de un nivel determinado, pues dices, esta es una inundación que ocurre cada 200 años. Y es en cierto modo una medida de lo improbable o probable que puede llegar a ser un cierto evento, en este caso meteorológico, ¿no? Lo que pasa que esto también es un poco engañoso, porque durante la crisis anterior, ¿cuántas crisis llevamos ya? La crisis bancaria y tal, vi por ahí entrevistas de gente que decía, no, es que hemos hecho una serie de modelos y estamos encontrando que estos modelos nos dicen que eventos que deberían ocurrir cada 1000 millones de años están ocurriendo a un ritmo de 2 y 3 por semana, ¿no? Y dices, bien, vale, esas cosas pueden ser, pero en cierto modo da una idea de lo atípico de la situación que se estaba viviendo.
ya una especie de nota erudita. Estaba leyendo hace poco un libro muy extraño de probabilidad de un tal James Haynes, escrito en español Haynes, que es físico. Es un libro escrito desde la perspectiva de la interpretación lógica de la probabilidad, y tiene varios capítulos que trata de probabilidades bajas, y el tipo, para describir y entender, al menos para él y para sus lectores más similares a él, yo creo, que convierte las probabilidades bajas en decibelios. O sea, realmente, bueno, las llama dBs. Dice, esta probabilidad es de tantos decibelios o tantos dBs, ¿no? Y lo que hace exactamente es, pues, tomar el logaritmo decimal y ciertas transformaciones para manejarlas, ¿no?, de alguna manera, como el que mide decibelios en sonido. De hecho, usa decibelios, que es una medida de sonido, velios. Los velios son sonidos, pero en cierto modo, para magnitudes muy pequeñas que tienen que ver con probabilidades, pues encuentra que es mucho más cómodo para él hablar en términos de decibelios. Incluso compara ciertas fuentes de probabilidad como si comparase fuentes de ruido, ¿no? Como digo, fuentes de probabilidad, me refiero a posibles causas, ¿no? Dices, tienes un evento con varias causas muy improbables, y son tantos decibelios una, tantos decibelios la otra, por lo tanto no oímos una de ellas porque está de alguna manera cubierta o tapada por el volumen de la otra, que tiene tantos decibelios más, ¿no? Es como el que compara un susurro con, no sé, con la caída de una pluma. Es una manera que él entiende que se pueden procesar y entender las probabilidades, que a muchos de nosotros nos deja un poco fríos. En el mundo de los riesgos asumidos, directamente riesgos asumidos por personas, existe, la teoría está ahí, una medida muy interesante que es la de la micromuerte. ¿Cómo se define una micromuerte? Una micromuerte, así hablando mal y pronto, es la probabilidad de morirte en un día determinado, morirte mañana. Es decir, mañana tú te levantas y por la noche estás muerto. Y empieza aquí los distingos, ¿no? Realmente es la probabilidad de morir mañana, casualmente, no por una enfermedad que hayas tenido, sino por un evento fortuito. Fortuitamente, pues mañana, por un accidente, por lo que sea, y puedes incluir, depende del autor que consultes y tal, puede incluir, por ejemplo, pues, no sé, me he roto un brazo, he ido al hospital, y en el hospital he cogido un bicho de esos que pululan por los hospitales y me he muerto, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, en general son cosas que ocurren fortuitamente. Y esa probabilidad es muy curioso, porque se han hecho estudios, y esa probabilidad es más o menos de 1 entre 1.000.000. En países, vamos a decir, desarrollados occidentales, incluyendo en desarrollado a España, no sé por qué. De hecho, hace unos años, y eso lo escribí en el blog, sí que me entretuve en mirar las causas de muerte del INE y ver cuáles podrían ser asociadas a lo que se entiende por micromuerte. Y efectivamente, pues sí, más o menos era como 1 entre 1.000.000, podrías decir, ¿no? De todos los muertos que hay al año, pues ese, más o menos ese porcentaje, pues los atribuye el INE, si es que te fías de las causas de muerte del INE, que es otra historia, a causas que más o menos son así. Pues alguno podría decir, pues que meto el suicidio, no meto el suicidio, pues bueno, a lo mejor no habría que meterlo y cambian un poco los números, pero números gordos es más o menos 1 entre 1.000.000, es decir, que mañana, por ejemplo, en España, 47 millones de habitantes, pues alrededor de 50, pues por la noche, pues estarán en el Camposanto. Así, más o menos, ¿no? En proporción. Entonces, la micromuerte, en cierto modo, tiene la ventaja de que es un número muy redondo, 1 entre 1.000.000, de ahí viene de micro, obviamente. Por otro lado, es un riesgo perfectamente asumible por todos. De hecho, simplemente porque hagas las tareas normales mañana de tu vida cotidiana, pues estarás asumiendo ese riesgo. Y no dirías, no, me voy a quedar en la cama porque no quiero enfrentarme a un riesgo de una micromuerte, ¿no? Que me pase algo, ¿no? Mañana y esté muerto. Y no solo, bueno, ya digo, y algo puede ser. Sí, por supuesto, algo puede ser, me he roto un brazo, algo puede ser, no sé, me he hecho un rasguño, me he tropezado, yo qué sé, me he dado un golpe. No estamos hablando de eventos que conducen a la muerte. Entonces, cuando uno se encuentra, por ejemplo, en un prospecto de un antibiótico, y esto es una cosa que surgió después de que haber tomado un antibiótico. Iba a cenar con una gente y uno era médico y le dije, toma este antibiótico. Y me dice, ¿has mirado el prospecto? Digo, por supuesto que miro el prospecto. Siempre miro el prospecto de esas cosas. Dice, ponía que te puedes morir.
Y yo, pues no, precisamente no. Decía, 1 entre 1000 puede tener este tipo de efectos secundarios, 1 entre 10.000 pues algunos efectos secundarios más fuertes, 1 entre 100.000 tiene alguna reacción bastante seria, pero no llegaba a decir, bueno, es que típicamente muchos antibióticos, te fijas, te dice 1 entre 1.000.000 se muere. Dice, bueno, pues realmente esa píldora, esa pastilla que te vas a tomártela y decir, me voy a morir, y pensar en ese efecto secundario, es igual de probable pues de morirte mañana simplemente por hacer tu actividad normal, que es el mismo riesgo que asumes, ¿no? Cuando se está hablando de que cierta vacuna que hay por ahí pues ha producido muertes entre 1 millón de personas, tampoco me acuerdo las cifras porque el asunto ya me parece muy aburrido, estoy muy aburrido de esas cosas, pero son números más o menos redondos que he oído por ahí, ¿no? Lo que se está diciendo es que la probabilidad o el riesgo de morir por ponerte esa vacuna, si las cifras son ciertas y los números que digo son ciertos y no están corregidos o no están equivocados y tampoco se modifican en los próximos días al alza y a la baja por ningún motivo, pues es equivalente, ya digo, al riesgo totalmente asumible y normal que tenemos todos por vivir normalmente una jornada más. Por comparar, mirando la página de la Wikipedia de las micromuertes, hay por aquí una serie de eventos, ¿no?, que con sus micromuertes asociadas. Por ejemplo, dicen hacer un submarinismo. Cada vez que haces submarinismo acumulas 5 micromuertes. Es como el mismo riesgo que vivir 5 días, ¿no? Otro, esquiar. Esquiar, pues 0,7 por día que estás esquiando. Correr una maratón, 7 micromuertes. Claro, esto depende mucho de persona a persona, pero si corro una maratón yo me muero, pero no lo voy a hacer. Alguno más. Montañismo. Pues subir al Everest, 37.900 micromuertes. Esto es un montón. 37.000 y pico. Pero bueno, sí, es una cosa muy arriesgada y yo qué sé. Cosas más habituales. Por ejemplo, una micromuerte equivale a conducir 10 kilómetros en moto. Equivale a 27 kilómetros andando. El riesgo de morirte 27 kilómetros andando debería ser como el mismo que una micromuerte, ¿no? Viajar en bicicleta, ¿cuántos kilómetros? 32 kilómetros según una fuente y 16 según la otra. Un viaje como de Madrid a Zaragoza en coche, eso es una micromuerte. Entonces, pues si uno dejase de viajar a Zaragoza en coche por el riesgo de accidente o morir en un accidente de tráfico, ¿no?, en el camino a Zaragoza-Madrid, pues sería razonable que esa persona pues dijese, tampoco voy a ponerme esta vacuna porque tengo ese mismo riesgo, ¿no? De alguna manera, pero tampoco es que la gente deje ir a Zaragoza en coche por esa cuestión. En coche, en avión son 1.600 kilómetros de viaje, en tren son 10.000 kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. Uno puede ir y comprobar. Y bueno, esencialmente eso es todo lo que tenía que decir. No tengo números sobre el asunto de la vacuna, me da bastante igual el asunto de vacunarse o no, cada uno que haga lo que quiera o lo que le diga al cuerpo. Lo único que quería era, pues eso, traer a colación el problema que se repite, que surge una y otra vez, de comprender probabilidades pequeñas, de cómo hace falta referencias, ¿no?, para poder medir qué es arriesgado y qué no, sobre todo qué es lo que no es arriesgado, ¿no? Cuando hablan de, no, ha habido un caso en tal sitio, de tal, donde ha pasado tal, digo, compáramelo con las micromuertes, compáramelo con el riesgo que yo asumo diariamente en mis actividades normales, que es una micromuerte. Es el triple, 100 veces más, la mitad. Esa sería la manera racional, si se quiere, la manera no numérica, la manera numérica de enfrentarse con el problema. Y eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo breve y hablaré pronto de otros asuntos menos luctuosos que este de hoy.